¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos en instantes. Uno de los invitados va a ser Ricardo Alfonsín, vamos a estar charlando con él. Pero antes, unos pequeños y breves comentarios. En este programa, a pesar de que somos chiquititos, que no somos tan famosos, vamos tirando primicias con mucho tiempo de anticipación. Ustedes recordarán lo que yo les comentaba hace bastante tiempo atrás de lo que iba a terminar pasando entre Macri y Francisco de Narváez. Bueno, el tiempo me dio la razón. Pero ¿cuál es la realidad de la pelea? Porque se dicen muchas cosas, pero no el fondo de la cuestión. A ver, una de las peleas centrales fue que Francisco de Narváez pidió 1, 2 y 3 en la lista de diputados nacionales. No cedía un milímetro. Primero él, segundo Ferrari, su ladero y su hombre de confianza, y tercera una señorita del partido de 3 de febrero. Esa fue la primera discusión. No se bajaba de ninguna manera de eso. Por otro lado, ustedes saben que de Narváez dijo que pasó por la casa de gobierno de la ciudad, subió, abrió la puerta, lo recibió Mauricio, todo sanata. Porque la noche antes, el gobernador de la Sota lo llamó a Macri y le dijo, haceme la gauchada, Mauricio, atendelo a Francisco. Vamos a poner las cosas en claro. Y por último, para cerrar el tema Macri, hay 25 millones de razones también para que se haya roto este acuerdo. ¿Qué dijo Macri? Para adentro. Yo no voy a poner 25 millones de pesos para una campaña para que los peronistas después me hagan lo mismo que me hicieron en el 2009 y me dejen solo. Acuérdense de estos datos. Y para terminar y para ir a hablar con Ricardo Alfonsín, el hombre de la semana sin dudas y el hombre hoy que tiene un poco así con un signo de interrogación a la política argentina es el intendente de Tigre, Sergio Massa. Y también en este programa, humildemente, creo que tema Massa somos los que más sabemos, se los puedo garantizar. Le venimos diciendo todo lo que va pasando con el proceso de Sergio Massa. ¿Ustedes quieren saber si Massa va a ser candidato? Bueno, yo les voy a dar nada más que este detalle. Hoy domingo, entre las 22 y las 12 de la noche, Sergio Massa, eso para los amigos y los no amigos, no lo llamen. No va a atender el teléfono. Ninguno. Tampoco llamen a su señora, porque tampoco los va a atender. Entre las 22 y las 0 horas, Sergio Massa, en soledad, va a tomar definitivamente la decisión. Decisión que no es fácil, pero la va a tomar. Mi apreciación personal, 70-30. 70 que Sergio Massa juega. Anótenlo. Pero hubo otras sorpresas que tienen que ver con Massa, que es la de un intendente que quiere ser gobernador, que hasta hoy todo indica que es fiel hombre del Frente para la Victoria. Pero no, parece ser que no, parece que el hombre ha cambiado de parecer, o alguien le ha garantizado, le ha asegurado que si Massa hace lo que muchos quieren y sea ya directamente candidato a presidente, sea el próximo candidato a gobernador de la provincia. Me refiero a Darío Giustosi, que ahí lo van a ver. Ustedes saben que los partidos políticos tienen que tener una junta electoral. El Frente Renovador de Massa es un partido político. Por ende, tuvo que crear su junta electoral. ¿Saben quién integra la junta electoral del Frente Renovador de Massa? El hombre de mayor confianza de Darío Giustosi. Otra señal importante. Y para cerrar, también aquí le hemos dicho hace mucho tiempo que el acuerdo Macri-Jorge en la provincia, Gustavo Pose, Jesús Cariglino, no cerraba, que se rompía, que se caía. También tuvimos razón. Hoy Cariglino también está enrolado en el movimiento o en el partido del intendente de Tigre, Sergio Massa. ¿Y por dónde pasaba la cosa? Por lo que yo también les había dicho. El candidato a senador, Roque Cariglino. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer Massa? Inteligentemente desde el punto de vista político, y cualquier político que sabe de esto me va a dar la razón. Massa va a ceder mucho de sus propios para poder armar y articular una estrategia política. Seguramente hay muchos que se querían anotar en esa candidatura a senador, que están desde toda la vida con Massa. Pero en el armado, ¿qué hace un dirigente con aspiración a futuro? ¿Y qué hace un político o alguien que milita en política que sabe algo de esto? Apuesta al poder. Si acá tengo una ficha que puede ser ganadora, me preservo 2 años y total dentro de 2 años vamos a tener el poder. Todo esto que les cuento, anótenlo. Me voy a hablar con Ricardo Alfonsín, pero antes de hablar con Ricardo, una pequeña reflexión con respecto a él. Porque
muchas veces se dicen que los genes se llevan dentro, y más cuando es hereditario. Y acá hubo una demostración de la herencia de los genes, porque también tenemos que ser memoriosos en la Argentina. Hubo un hombre que se llamó Raúl Alfonsín, y hace algunos años atrás cumplió la palabra, y cumplió una palabra de honor, que fue cuando posibilitó que la hoy diputada Diana Conti, que dice barbaridades de los radicales, se sentara en la Cámara de Senadores de la Nación respetando su palabra. Por el bien común, por la unidad, por los temas que a ustedes más les parezca conveniente. Hoy Ricardo Alfonsín, heredando esos genes, acaba de hacer lo mismo con Margarita Stolbizer. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Daniel? ¿Te acordás Muchas de esa gracias. época, no? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Me voy a acordar, sí. Había que tener grandeza para hacer eso. No. Porque no se dio ante cualquiera, digamos. No es que se dio ante un dirigente de fuste histórico. No, bueno, pero me parece, Daniel, que era lo más importante tratar de reunir a quienes piensan igual y están trabajando separados. Y que no son justicialistas, aunque nos pueden votar algunos justicialistas, pero que no quieren votar ni al justicialismo oficialista ni al justicialismo disidente. Y tienen ahora una alternativa que puede ser competitiva. Hoy diría que hay un triple empate en la provincia de Buenos Aires si no consideramos, porque las encuestas que he visto son todas encuestas en las que no se considera la candidatura de Sergio Massa, habrá que ver cómo impacta eso. Pero hoy, entre los candidatos que se mencionaban, del oficialismo, el peronismo disidente y un acuerdo FAP-UCR, eran triple empate en 22. Encuestas todas coincidentes, con algunos puntos de diferencia, todas coincidentes, y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa de aquí en adelante si aparecen otros actores, ¿no? Ahora, Ricardo, ¿ustedes son conscientes de la responsabilidad que se cargan al hombro? Porque, a ver, el ejemplo de ustedes en provincia, pero el ejemplo que están dando en la ciudad de Buenos Aires es una responsabilidad muy grande de cara a la sociedad. Sí, claro, mira, Daniel, sería imperdonable y revelaría una incomprensión del presente y del futuro de la Argentina que estos acuerdos se agotaran en el 2013. Estos acuerdos tienen que trascender los calendarios electorales. Por eso el espíritu con el que se iba a trabajar sobre esos acuerdos tenía que ser un espíritu que trascendiera esos calendarios, que trascendiera el 2015, que trascendiera el 2007. De lo que se trata es de devolverle a la Argentina un sistema de partidos que hoy no tiene. Y cuando no existe un adecuado sistema de partidos, sufre la democracia, sufre la gestión, sufre la calidad de la gestión. Muchos de los problemas que tenemos, aunque a los argentinos les cueste establecer esta relación, muchos de los problemas que tenemos no existirían si el oficialismo sintiera que su hegemonía electoral está amenazada. Y hoy no está amenazada, hasta ahora no estaba amenazada porque ninguno de los partidos de la oposición por sí solo podía poner en riesgo esa hegemonía. Y ninguno estaba dispuesto a acordar. Ahora sí. Recién hablábamos del fenómeno Massa, yo hacía un análisis y vos ahí hacías una referencia. ¿Ustedes también son conscientes de que al salir Sergio Massa, crecen también ustedes? ¿Por qué te digo esto? Porque Massa va, en cierto sentido, a aglutinar muchos sectores del peronismo, muchos sectores medios, pero va a haber muchos sectores que quedan sin representación. Y ahí ustedes van a tener que tallar muy fuerte. Sí, yo creo que sí. No sé en cuánto se podrá dividir la representación del electorado peronista, pero el que no es electorado peronista y que desea la construcción de una alternativa socialdemócrata, republicana, bueno, democrática, sensata, con vocación para el diálogo, bueno, creo que va a encontrar ahora la posibilidad de una opción que puede ganar las elecciones, que puede ganar en la provincia, que se está extendiendo al resto del país y que debe perfilarse para el 2015. Creo que hay una opción al justicialismo. Ricardo, en las últimas horas, bueno, lamentablemente, una nueva tragedia que no se puede decir afortunadamente, pero tuvo nada más que 3 muertos, que es una barbaridad, pero podrían haber sido muchísimos más. Bueno, la presidenta salió a hablar. A mí me parece que lo hizo desde el sentimiento, lo que me parece que lo que tendría que haber hecho de paso la presidenta, para demostrar realmente el dolor que tiene, haber echado a unos cuantos funcionarios, ¿no? Dicho sea de paso. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa? ¿Nos están mintiendo descaradamente? ¿La gente es estúpida? ¿Qué es lo que pasa? Porque si vos escuchás el discurso oficial, está todo bárbaro. Es más, vos sabés que vivo en la zona norte. En la zona norte nos vendieron los nuevos trenes que van de Retiro a Tigre y, sin embargo,
fue la primera línea eléctrica que tuvo el país, son coches del año 62 y ahora nos pusieron unos trenes bonitos, pero andan a gasoil, una cosa increíble, en vías férreas, valga la redundancia, pero electrificada le ponemos motores a gasoil, una cosa que no se entiende, ¿no? Pero igual, ¿qué nos pasa? Yo creo que, mira, es lo que hemos venido diciendo desde hace ya tiempo, lo decíamos en la campaña, todas las cuestiones que ahora están advirtiendo, los problemas que se están advirtiendo, nosotros en la campaña los decíamos, que íbamos a comprobar cómo no se había aprovechado, como debía haberse aprovechado tantos años de crecimiento. Mira, ya digamos, las cosas en la Argentina que no dependían de nosotros, las cosas que no dependían de las decisiones que se tomaran en la Argentina, anduvieron más o menos bien. El crecimiento económico que dependía del precio de los productos primarios. Si los productos primarios crecían, la Argentina tenía que crecer. Ahora, el crecimiento de los productos primarios no dependía de nosotros, sino de cosas que pasan en el mundo. Gracias a Dios, los productos primarios, el trigo, el girasol, el maíz, el petróleo, crecían. Esas cosas que no dependían de nosotros anduvieron bien. Las cosas que dependían de nosotros, en las que debería demostrarse el manejo y la capacidad y la eficiencia en la gestión, esas cosas no anduvieron bien. Los trenes están peor que antes de que tomaran el gobierno. Lo más cómico que hay miles y miles de kilómetros menos, además. Además, exactamente. Pero además están peor. Pasaron 10 años de vacas gordas. Yo no te digo que deberíamos tener ya los mejores ferrocarriles del mundo, pero haber mejorado. Estamos peor. Lo mismo te puedo decir de la energía. Estamos peor que antes de... Lo escuchaba a Leto Guadani ayer o antes de ayer es una vergüenza. Decir algo, la verdad, un hombre que hay que respetarlo, porque la verdad que sabe. Pero la verdad que me sorprendió lo que dijo. Es una vergüenza. Este año vamos a tener que importar, comprar afuera, sacar de la Argentina 15.000 millones de dólares, volcar esos 15.000 millones de dólares en otro país, sacarlos de nuestro país. ¿Por qué? Por el desastre que hicieron en energía. Lo mismo con la educación. 10 años de vacas gordas. Yo no te digo que todo debería estar resuelto, la mejor educación del mundo, etcétera, etcétera. No, pero haber mejorado. Lo mismo con la seguridad. La policía debería ser mejor, más eficiente, mejor organizada, mejor capacitada, mejor dotada técnicamente. No, estamos igual o peor. Con la justicia lo mismo. Bueno, en fin, no quiero seguir nombrando, pero las cosas que dependían de nosotros, a pesar de que estaban dadas las condiciones económicas para que se hiciera lo que había que hacer para mejorarlo, bueno, empeoraron. Eso sí que revela falta de eficiencia. Lo de los trenes es paradigmático. Lo que pasa es que cuando la energía anda mal no se muere gente. Claro. Si la industrialización no se realiza, no se muere gente de manera directa por esas cosas. Pero cuando los trenes andan mal, se muere. ¿Y sabe qué pasa, Ricardo? Lo más cómico es que se hizo tanta laraca con el tema de recuperar los trenes para el Estado Nacional, sacando a los corruptos, como los siriglianos, según la justicia y las denuncias que hay, y resulta que los trenes los seguimos arreglando en los galpones de los siriglianos, una cosa increíble. O sea, es todo relato para que la gente crea algo y después la realidad termina demostrando que las cosas no son así. Fíjate, te digo, el otro día la presidenta, yo la veía en un discurso, ¿no? Decía, el salario mínimo en la Argentina es de $440 y estamos por encima de todos los países de la región. El salario mínimo de la Argentina es hoy de $440. Yo le pregunto y le digo a cualquier trabajador en la Argentina que cobre un salario mínimo, que vaya a ver si con ese salario puede comprar $440. Tal vez la presidenta sepa dónde lo puede comprar. Lo cierto es que no puede comprar $440 porque el dólar no vale 5.30. A ese dólar lo calcula la presidenta. El dólar, si vos lo querés adquirir, tenés que pagarlo $8.50. La jubilación mínima está en $408. Que le diga a un jubilado, a ver dónde puede conseguir $1. Es decir, con la jubilación mínima, $408. Es decir, al relato le sobran, el relato exagera, el relato desfigura la realidad. En este caso, el 60%, ¿no es cierto? Bueno, y con ese relato pretenden ocultar la realidad, pero ya la sociedad está empezando a darse cuenta. Amigo, gracias Daniel. ¿Algún día la gente va a volver a escuchar la marchita por la calle? Sí, en vas alguna a época? ver que sí, vas a ver. Y al rojo también. No. Sí. Perdón. Mi sentido pésame anticipado. La esperanza es lo último que se pierde. Si estaría don Raúl, ¿cómo estaría, no? Bueno, Jorge, un gustazo. Rojo y blanco. ¿Cuántos años sin vernos? Este también es rojo y blanco, pero banda cruzada. A mí ya me tocó lo de esa la pasó. Ya la padeció. Esa la pasó.
Bueno, Jorge Enrique es un amigo, hace más de 4 años, pasa que no nos vemos, 4 o 5 años, largos. Estamos igualitos. No. Yo operado de una rodilla, pues yo estoy medio estamos así. más viejos. No. Estamos más viejos. Bueno, Jorge Enrique es consejero de la magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, aparte es colega, tiene un programa en otro canal, que espero que algún día me invite. Bueno, Jorge... Con todo gusto. Ya sé. Además, eso de colega es un poco pomposo porque yo no me considero... lo hace bien. No me considero periodista. Vos sabés que yo lo miro el programa, lo hace Yo bien. miro el tuyo también, pero yo no me considero periodista, soy un simple abogado. Ahora, Jorge... Nada más y nada menos, ¿no? Servini de Cubría tomó una decisión. Hace algunos años Servini de Cubría era buena porque avaló las testimoniales. Ahora es mala. Cuando la Corte falla a favor del gobierno, es la Corte que hay que respetarla, por cierto, que fue un logro increíble del gobierno de Néstor Kirchner. Es nuestra Corte. Ahora, cuando falla en contra, son todos malos. Hoy ya la Corte aceptó el per saltum, dijo que más tardar lunes, martes, va a resolver el tema. Analízamelo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de tu trayectoria, de todo lo que está pasando en torno a este tema de la justicia. Lo que pasa es un bastardeo permanente de las instituciones, cuando no hay coherencia, cuando no se respeta, cuando todo se hace en función de un relato. Yo recién lo escuchaba a Ricardo y escuchaba las cosas que él decía y hacía un detalle pormenorizado de todas las inconsistencias de este relato. Y sobre todo eso, y como seguramente lo debe haber expresado él también, hay un tema que es el desprecio por las instituciones, es el desprecio por la República. Y desgraciadamente, cuando hay crecimiento económico, la gente, hay un poco de pobreza cívica. Claro, no percibe nada de eso. La gente no percibe nada porque está con un falso pragmatismo, hasta se acepta la corrupción. El que roba, pero hacen. Esto es una vergüenza, que alguien diga, aceptamos la corrupción. Lo decía bien Ricardo, la corrupción termina matando en forma directa cuando pasan estas situaciones, como las desgracias de Castelar y las desgracias de Once. Y en forma indirecta también cuando se va degradando el sistema educativo, se va degradando, se va produciendo, se van esmerilando no solamente las instituciones, sino también hasta la cultura democrática, y eso es lo peligroso. Lo peligroso porque a partir de ese momento el adversario pasa a ser enemigo y hay que aniquilarlo. Entonces, ¿qué es lo que busca el gobierno? El gobierno primero empezó una lucha contra el campo, después empezó una lucha contra, la tuvo también contra la Iglesia. Recordemos que hoy el Papa Francisco es el Papa Francisco, pero cuando era el arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, era constantemente denostado. Tanta grandeza ha tenido el Papa que la primera persona que recibe es alguien que realmente lo había vituperado, ella y su difunto marido. Después siguió con los medios de comunicación, que no vamos a discutir porque por la esencia que uno tiene, política, por mis convicciones, estoy en contra de todo tipo de monopolio. Privado, pero también estatal. Hoy hemos transformado los medios de comunicación de ser monopolios privados en monopolios estatales. Es monocolor. Más allá que muchos figuran como privados. Más allá que muchos están disfrazados. Porque esto es la boliburguesía de Venezuela. Hay que blanquear. El problema nuestro es que no blanqueamos. No blanquea, exactamente. Y entonces, bueno, uno ve que toma la pantalla de televisión y sacando TN, sacando el 13, sacando esta señal Metro y algún otro más. Estamos en América nosotros. En América, perdón. En América. Metro también. Metro el Grupo también. Clarín, pero también. Perdón. Y América, el resto es absolutamente monocolor. Bueno, vos fíjate que hay canales de cable que tuvieron un pico de rating impresionante y uno que está en este canal ve los números hoy y la misma población ya le está diciendo basta. Seguro. Y además con una obscena propaganda que con el cuento que los goles estaban secuestrados, una frase muy desgraciada por cierto, habilitamos el fútbol para todos, que termina siendo un canal de propaganda política. Que yo estoy, ojo, perdóname, yo estoy de acuerdo con el fútbol para todos. Lo que no estoy de acuerdo es cómo se implementó. Pero por supuesto, yo también estoy absolutamente de acuerdo en que yo tenía que esperar hasta las 12 de la noche para poder ver fútbol de primera y ver los goles. Claro. Pero no implementado. Cuando no podía llegar a la cancha de River te agarraba el ataque. Claro, exactamente. No, por suerte yo iba y voy a la cancha. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Justamente esto era para que se hicieran licitaciones, se hicieran concursos abiertos
y que estas señales, el fútbol para todos, fuera licitado con una amplitud y una generosidad, que es lo que nosotros buscamos y que hace la transparencia. Volviendo al tema de la justicia, que es lo que hoy quizás más nos preocupa porque es el último bastión que quedaba por sojuzgar por parte de este... El único que nos queda, a los ricos, a los medios y a los pobres. Exactamente. No hay otra cosa. Por eso a veces a mí me subleva cuando yo veo algunos funcionarios o diputados que llegan por una corriente política y luego se entregan mansamente a esto que no se están dando cuenta que es un despotismo eleccionario, porque nosotros, ellos piensan de que porque ganan con el 54% ya tienen que aplastar a la oposición y la tienen que degradar, no hay respeto de las minorías. El último bastión que está quedando es la justicia. Y justamente los ataques a la justicia son tan viles que llegan a ensuciar y a pretender enlodarlo por su edad a Carlos Fait. Recordemos que cuando Raúl Alfonsín nombra la Corte de la Democracia, lo invita a participar a Ítalo Argentino gente de la Luder. oposición como Ítalo Argentino Luder. Esto no es una tradición que tenía el radicalismo, algo novedoso, era una tradición. La Corte de Hipólito Yrigoyen se integró con más personas que eran contrarias a los colores del radicalismo en ese momento, pero con una salvedad. Aquellos que llegaban a esos cargos no llegaban por ir en una boleta electoral, y cuando llegaban, más allá de la ideología que tiene todo el mundo, nosotros no nacemos de un repollo y todo el mundo tiene su ideología y un juez tiene también su ideología. Lo que pasa es que el juez lo que tiene que hacer cuando llega a la magistratura es ser absolutamente independiente. Por eso fue la creación del Consejo de la Magistratura, por eso concursos abiertos, por eso es que se le debieran la designación a sus condiciones, a su idoneidad, a su capacidad, y no a ser amigo de tal o cual funcionario o concejal, gobernador, legislador, lo que fuere. ¿Qué es lo que ocurre? Como el tema, lo dijo muy bien Zanini, esta no es la corte que nosotros esperábamos. Ellos esperaron que con la designación de Lorenzetti, de Carmen Argibay, de Eugenio Raúl Zaffaroni, que es el más cristinista obviamente de la corte, iban a tener una corte absolutamente adocenada, la mayoría automática del menemismo. Esto no ha sido así y en consecuencia, bueno, se los critica señalando que tienen colores partidarios, se los critica diciendo que tienen avanzada edad, la exitosa abogada confunde un poco porque se ve que exitosa no ha ejercido poquito la profesión o tiene los conceptos un poco alterados, los conceptos jurídicos me refiero, entonces confunde, dice que es por una acordada que Fait puede seguir siendo juez de la Corte, ministro de la Corte, ignora que es por un fallo que interpuso con un destacado constitucionalista que lo patrocinó Alberto Antonio Espota, y es el famoso caso Fait, que está habilitado para todos aquellos que habían sido designados con carácter pretérito a la reforma del 94 y que tenía ya la mayoría cumplida, que también sería aplicable al caso Petracci. La doctora Servini Cubría, yendo a este tema, creo que es muy digno lo que ha hecho porque ha actuado con absoluta celeridad. Pensemos que acá esta es una ley que no es el paquete de leyes no son ingenuos desde ningún punto de vista, más allá de algunas cosas que pueden ser, como digo yo, la daga dulce, que puede ser que la selección sea por concursos, que me parece esto natural, tendría que ser en todo el Estado igual, que las declaraciones juradas de los magistrados se presentan. El Poder Ejecutivo las quiero ver porque la mía está presentada como consejero de la Magistratura de la Ciudad, del Poder Ejecutivo no sé, está incluso mi declaración de bienes patrimoniales, del Poder Ejecutivo la de la Presidenta no la conozco, las otras es también la inherente, bueno, lamentablemente también ignoran de que los fallos se publican, y las tres que son las más complicadas de todas son las cautelares, que tienen por propósito básicamente que el Estado no sea controlado. Si el Estado hubiera sido controlado y si esos controles hubieran sido acatados, no hubiéramos tenido ni ONCE ni Castelar. Y si no, preguntémosle al auditor general de la Nación, a Leandro Despuy, los informes lapidarios que había presentado sobre el deterioro del material ferroviario y de todo el sistema de transporte en general. Y obviamente lo que quieren hacer ahora es tener un Consejo de la Magistratura adicto para tener una justicia domesticada, la espada de Damocles sobre los jueces. Pensemos que es gravísimo ya que estén violando la Constitución, que la estén reformando, el 114, porque los fundamentos de Servini y Cubría son muy claros en esto. Por un lado, se está alterando la representación de abogados y jueces. La Constitución, en el 114, reformada en el 94, estableció
perfectamente de que eran representantes no de los partidos políticos, sino de los abogados y de los jueces. Esto es como si nosotros sometiéramos a una votación popular, y voy a hacer un ejemplo bastante vulgar, ¿quién va a ser el representante de Lionel Messi? Entonces dijéramos, el representado elige a su representante, y acá la Constitución fue clara. Y por otro lado, lo que también ataca Servini de Cubría es que se altera el equilibrio político. Cuando se diseñó con el núcleo de coincidencias básicas en el 94, la famosa reforma constitucional de Santa Fe, se estableció claramente que tenía que haber un equilibrio político. Lo que pasa es que, según los humores del gobierno, era 20, la presidenta, siendo senadora, lo bajó a 13 con un mayor componente político, y ahora parece que 13 es poco, quiere ir a 19. Afortunadamente, la celeridad que tuvo la doctora Servini de Cubría en esto se ve también implementada, porque esta ley es una ley absolutamente electoral. Jorge, en 30 segundos, ¿cómo falla la Corte? Yo creo que la Corte, si tiene que fallar como uno piensa que tiene que estar ajustada a derecho y a la Constitución Nacional, tiene que fallar en el mismo sentido que Servini de Cubría. El fallo de Servini de Cubría es impecable por esas dos razones: alteración de la calidad de los representados, de los representantes y representados, y por el otro lado, esmerilamiento, dinamitar totalmente el equilibrio político, porque le quiere dar una mayor preponderancia a los partidos políticos, con el agravante que el único que podría presentar esta boleta a lo largo y a lo ancho del país es el Frente para la Victoria, porque tiene representación en 18 distritos, de lo cual las otras fuerzas políticas, si no lograran contrarreloj una unión, sería inviable que pudieran presentar la boleta única. Un gustazo verte. Gracias. Igualmente, un gusto estar nuevamente con vos de aquellos lejanos tiempos. De aquellos lejanos tiempos. Gracias. Estábamos los domingos. Estábamos los domingos, gracias. Señores, en 7 días nos estamos reencontrando. Chau, pásenla bien.